Bendiciones. Otro capítulo más en nuestros devocionales, las armas de nuestra milicia. Otra forma eficaz de usar esta arma maravillosa que es la oración. Déjeme basarme ahí en Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Dicen así: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. El versículo 20 explica: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, dice el Señor. Un arma poderosa, una manera muy eficaz para usar la oración, se llama la intercesión. Voy a explicarte qué es eso y por qué es tan eficaz. Hemos aprendido, y hago un resumen muy rápido, hemos aprendido primero que la oración es comunicación eficaz con Dios. Segundo, aprendimos que la oración representa o puede ser representada por nuestra dieta alimenticia nutricional que debe estar establecida en horarios y porciones fijas y permanentes. Y también nuestro mecato, nuestra comida ocasional, nuestra reacción debe ser siempre orar. Aprendimos lo importante que es la oración tipo banquete cuando está reunido el cuerpo de Cristo, la iglesia, porque se pueden emanar y decretar y hay mucha autoridad allí. Y también aprendimos la importancia de esa cena romántica que es la intimidad con Dios para darle libertad a las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero también debemos aprender esta forma eficaz de usar nuestra oración. Se llama interceder. ¿Por qué es tan importante para Dios la intercesión? Quiero que entiendas, el Señor, si orar es hablar con Dios, tiene que haber un lenguaje común. Tú sabes que los elementos de comunicación es el emisor, el medio y el código y el receptor. Esos son los elementos básicos de cualquier sistema de comunicación. Repito, emisor, el medio que se usa para transmitir el mensaje, el código o el mensaje mismo y el receptor. Tiene que haber una uniformidad entre el código que utiliza el receptor y el emisor. Me refiero, si te hablan a ti en chino, te pueden estar diciendo las cosas más lindas, pero no hay afinidad para que tú puedas decodificar ese mensaje. Se logra una mayor afinidad en nuestra comunicación con Dios cuando logramos tener identidad con lo que Dios es. Y eso es lo que este versículo nos está recomendando. Dios dice, mire, yo soy un Dios en una perfecta unidad múltiple. Soy tres y soy uno. Por eso esa interfase fluye más cuando estoy hablando con una unidad múltiple o con una multiplicidad que está en unidad. En Génesis 2:18 el Señor mira al humano y al varón muy bien hecho, muy satisfecho de la forma en que lo hizo, y sin embargo lo mira y dice, no es bueno que el hombre esté solo. En virtud del propósito para el cual fue creado el humano, que fue para reflejar la imagen de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La prioridad del humano fue creado para ser imagen de Dios. Dios dice, no es bueno. Y si no es bueno es porque no se cumplía ese principio, ese propósito inicial. No me veo reflejado. Dios decía, somos una unidad múltiple, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una unidad armónica, perfecta, hablando con alguien, una unidad individual. Entonces Dios resuelve ese problema de la unidad individual haciendo una pareja. Y entonces cuando ve a la pareja y sabe que son dos, que son uno, que se vuelven uno, dos, que se vuelven uno, son una unidad múltiple o una multiplicidad en perfecta armonía. Y entonces estamos hablando en alguna coherencia, en alguna similitud. Un Dios que es una perfecta unidad en su multiplicidad, hablándole a un humano que era varón y hembra. Y entonces cuando lo vio así dijo, esto no solamente es bueno, esto es re bueno, o sea, bueno en gran manera. Cuando oramos pasa igual. Dios escucha tu oración, claro que sí, y tú le hablas a Dios y Dios te oye. Pero el poder intercesor es que estás entrando en la armonía de Dios. Estás hablándole a una unidad múltiple desde una unidad múltiple. Están poniendo de acuerdo dos. De hecho, el término aquí, dos se pusieron de acuerdo, es el mismo término utilizado para pareja. Luego nos habla de la poderosa respuesta que genera cuando la pareja se pone de acuerdo para orar. Pero si no, está hablando de dos o tres. O sea, personas que nos ponemos de acuerdo. En Ezequiel capítulo 22, el versículo 30, el Señor dice que Él buscó quien se pusiera a la brecha, quien saliera y lo obstruyera en defensa del pueblo para que Él no lo destruyera. Y nadie salió a ponerse de intermediario. Dios de hecho busca que alguien esté haciendo esa maravillosa intermediación. Es importante que hablemos de unidad múltiple a una unidad múltiple. Que hablemos personas en total acuerdo pidiendo por algo a un Dios en total acuerdo respondiendo ese algo. ¿Te das cuenta entonces ahora por qué para Dios
es una condición, digamos, de comodidad o de eficacia en la oración, el hecho de que estemos intercediendo por alguien, de que nos pongamos de acuerdo para orar, aparte de que nos muestra mucho del carácter del Señor Jesucristo, en nombre de quien cerramos toda oración. Nosotros no somos alguien para venir a decirle a Dios, Dios haga esto. Por eso siempre decimos, Señor, y eso se lo digo es de parte del Señor Jesús, o sea, con el respaldo de Él, o sea, en el nombre del Señor Jesús siempre cerramos las oraciones, porque no somos alguien para tener derecho delante de Dios, mientras que Jesús sí. Él tiene todos los méritos delante del Padre. Entonces por eso oramos en nombre de Él. Y para orar en nombre de Él tenemos que orar en el carácter de Él. El carácter de Cristo no era pensar en sí mismo. Lo que hizo no lo hizo por Él. Lo que hizo todo lo hizo por otros, específicamente por nosotros. Entonces, mira, cuando le oramos a Dios desde una unidad múltiple, o sea, puesto de acuerdo con alguien, y genial, cuando le estoy orando puesto de acuerdo no en una necesidad mía, sino en una necesidad de Él, estoy actuando no solo en el nombre de Cristo, o mejor dicho, no estoy orando en el nombre de Cristo, sino estoy orando en el carácter de Cristo, preocuparme por otros y no por mí. Qué poderosa la intercesión. Es curioso, pero imagínate esto, el hermano Fermín y yo vamos a pedirle al Señor algo. ¿Sabes que sería muy inteligente, en vez de que cada uno vaya delante de Dios a tratar de lograr una respuesta? Sería muy bueno que el hermano Fermín y yo habláramos. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha ocurrido? Charlemos, nos pongamos de acuerdo. Y en el momento de orar, imagínate lo poderoso que es que yo ore por la necesidad de mi hermano Fermín. Y que el hermano Fermín ore por la necesidad mía. Se da lo mismo, finalmente Dios recibió la información, pero no es que el problema de Dios no es la información. La Escritura dice que Dios sabe qué cosa tenemos necesidad antes que le pidamos. Entonces la oración, aunque es comunicación, no es información. No me estoy contradiciendo, porque mire, por ejemplo, la intimidad es la máxima expresión, la intimidad de una pareja es la máxima expresión de su comunicación. La comunicación en el máximo extremo es la intimidad de una pareja, y ahí no hay información, hay una transferencia de emociones y sentimientos, hay el hacerse uno. Entonces la oración, más que un pliego petitorio o un reporte informativo, la información es un momento de ponernos de acuerdo y de encajar y de armonizar lo que es Dios con lo que somos nosotros, y sobre todo armonizar nuestros deseos y propósitos y planes a los deseos y propósitos de Dios. No oramos para que Dios haga nuestra voluntad, oramos para que nos revele la suya y nos permita vivir en esa perfecta voluntad de Dios, que es muy superior a la nuestra, como los cielos son superiores y más altos que la tierra. A ver, recapitulando, mira qué importante es interceder, porque nos pone en una homogeneidad en la comunicación. Cuando yo oro de acuerdo con alguien, hay una unidad en varias personas, hablándole a varias personas en unidad. Lo segundo que te he dicho es que si oramos en el nombre de Jesús, tenemos que orar en el carácter de Jesús. Y en el carácter de Jesús siempre oró, o siempre actuó pensando no en su beneficio, sino en el de otro. Entonces, hay afinidad. Oro en el nombre de Jesús, pero mi oración no solamente tuvo el sello al final de en el nombre de Jesús, sino tuvo el carácter de Cristo. Todo el tiempo estuve orando por la necesidad de otro. Así haya negociado con el otro para que él esté orando por la necesidad mía. Pero eso fomenta la unidad. Y lo tercero y último es que hay por lo menos 2 momentos en los cuales el Señor hizo una multiplicación de comida para alimentar posiblemente a 5,000 y a 7,000, o primero a 7,000, después a 5,000, o algo por el estilo. Y en ambos casos, los mediadores, los intercesores que vinieron delante de Jesús a decirle, mire, la gente ya está cansada, lleva varios días oyendo las clases en este seminario con mi Señor allá en el monte, pero no han comido bien y por favor, están pasando necesidad. Ellos están intercediendo ante Jesús. Y Jesús les manda a ellos que los organicen, que los acomoden de a 50 y de a 100 y los hagan recostar sobre el pasto. Creo que hasta ahí llega nuestra función. Creo que nosotros podemos venir a presentarle la necesidad de otros al Señor. Y el Señor nos dará instrucciones para que ellos se acomoden más, pero para recibir la respuesta de Dios. ¿Sabes que nosotros los humanos no tenemos respuesta para las personas? Así seamos los pastores. Las personas vienen a uno creyendo que uno tiene la respuesta. No, uno no tiene la respuesta la tiene Dios. Pero lo que yo sí puedo hacer es darte un par de indicaciones que te permitan acomodarte para que cuando la respuesta de Dios venga la recibas. Hasta ahí llega el trabajo mío. Y entonces Dios, ¿qué hace? Multiplica, da gracia, multiplica el pan y los peces. Dijo Jesús que te doy gracias, Padre, y los entregó. Y eso también puede hacer uno. Entonces ser uno el mediador de la respuesta, no de uno, la respuesta de Dios para la persona.
La tercera razón que te hablo de la importancia de interceder es que quiero que te des cuenta que aquellos que intercedieron, que dieron una palabra para que las personas se acomodaran para recibir la respuesta de Dios y que de pronto fueron portadores de la respuesta de Dios para esas personas no quedan blanqueados, esas personas no quedan vacíos. Dice la Escritura que sobraron 12 cestas y eran 12 discípulos, cada uno se llevó su canastado. Llevaron, repartieron, y no es un versículo, pero el que parte y recomparte siempre se queda con la mejor parte. Y ellos se llevaron una buena porción para ellos. Lo que estoy diciéndote es que cuando intercedes, pareciera que estás posponiendo tus peticiones y tus necesidades para ponerlas del otro. Pero como Dios sabe todo y como orar no es dar información, entonces Dios está conociendo tu necesidad antes que le pidas. Y entonces tus necesidades, escúchame esto, es poderoso, es importante, tus necesidades son más rápidamente y más positivamente respondidas cuando tu oración no es por tus necesidades, sino por las del otro. 3 cosas. Entonces, primeramente, la intercesión nos pone a varias personas en unidad, orándole a una unidad de varias personas que es Dios. La intercesión nos pone a orar no solo en el nombre de Cristo, sino en el carácter de Cristo, preocupándonos por la necesidad de otro más que por la necesidad propia. Y tercero, aunque haga eso y parece que he dedicado este tiempo que tenía para orar a pedir por otros, Dios conoce mi necesidad y mi canasto va a salir lleno. Ellos recibirán su porción, pero ninguno llevó canasta. Cada uno recibió su porción. El que llevó canasta, el que llevó para la casa, fue el que intercedió por otros y sirvió a otros. 3 motivos para interceder y tal vez podemos pasar al taller ya y hacer la oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo y por esta revelación. Tal vez es mucho más eficaz cuando dedico un tiempo a orar por la necesidad de alguien, a interceder por la necesidad de la iglesia, de un pueblo, de mi país, de mi ciudad o de las personas que conozco. Tal vez logro más que cuando me enfatizo en mi necesidad. Cuando llego aisladamente pensando en mí, soy una unidad aislada y yo sé que Dios me ve como vio a Adán y dice, no es bueno, no es bueno. Pero cuando estoy puesto de acuerdo con alguien, entonces Dios dice, esto es bueno en gran manera. Estamos entendiéndonos varias personas en una unidad, hablándole a una unidad de varias personas que eres tú, mi Dios. Yo sé que te agrada cuando actuamos como Jesús y no priorizamos nuestros intereses, sino los de otras personas. Estamos mostrando que Cristo realmente vive en nuestras vidas. Y como tú conoces mis necesidades tanto como las de los demás, me responderás a mí en una porción maravillosa. Interceder es una linda disciplina, es un bonito hábito. Por eso hay personas que son intercesores natos y les gusta estar buscando motivos de oración para interceder. Generalmente porque ellos ya no tienen motivos para orar, porque sus necesidades han sido respondidas por Dios cada vez que intercedían por otro. Hoy intercedo, Señor Dios mío, por una iglesia, para que sea una iglesia intercesora, para que sea una iglesia que se ponga a la brecha entre tú, Señor, y un pueblo que merece ser juzgado y castigado, y que una iglesia que se atraviesa, que te sale a la brecha, que te puedas decir, encontré a alguien que me salió al encuentro, que obstruyó el juicio, clamando por un pueblo y por una nación, por una ciudad, por unas familias. Intercedemos, Señor. Y te damos gracias por esto que hemos aprendido, orando en el carácter y en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga.